Saludos participantes, seguimos con el desarrollo del patrón, ¿verdad? Ya la última sesión, la anterior a esta, estuvimos ingresando las medidas. Lo importante de eso es que hayan ingresado todas las medidas que ustedes consideren necesarias para desarrollar sus patrones, todas. Las que generalmente no lo utilicen, no es necesario copiarlas, pero las que sí sean necesarias para cualquier proceso son importantísimas haberlas copiado. Si ustedes se olvidaron de alguna medida, no hay problema, pueden abrir el documento de las medidas y volver a agregar la medida que les haya faltado. Eso no hay problema. Bueno, el día de hoy vamos a iniciar ya con el desarrollo del patrón de la falda básica. Como ya les había dicho anteriormente, ustedes pueden trabajar de la manera que se sientan más cómodos. Si ustedes tienen una forma diferente de desarrollar los patrones, lo pueden hacer. Lo importante aquí es practicar el manejo de las herramientas, ¿ya? No hay problema que lo hagan un poco diferente. Entonces vamos a iniciar creando un nuevo archivo. En este caso nos está pidiendo el nombre de la pieza. Yo le voy a poner falda. Ok, verifico que esté en centímetros. Siempre va a estar en centímetros, pero no está de más verificar. Ok, ahora ustedes saben ya que se crea un primer punto. A base de este primer punto empiezo el dibujo de todo mi patrón. Pero antes de hacer eso tengo que hacer lo que en la clase anterior estábamos hablando, que era trabajar con un cuadro de medidas, que es lo importante. Entonces, para que el programa o en este momento el programa o este archivo sepa con qué medidas yo voy a trabajar, yo tengo que abrir las medidas con las que yo voy a trabajar. ¿Cómo hago eso? En la parte superior, en las pestañas de la parte superior, tengo la cuarta pestañita que se llama medidas. Abro esa pestañita y me sale algunas opciones. Entre ellas, cargar multitalla. Me dice cargar individual o cargar multitalla. Ustedes saben que cargar individual es si nosotros hubiésemos ingresado medidas de manera individual, que yo les había dicho que no lo estamos haciendo por cuestiones de la necesidad, ¿no?, de las industrias que hablábamos anteriormente. Entonces, por esa razón, tenemos que cargar nuestra medida, que es una medida multitalla. Por esa razón, pongo cargar multitalla y voy a buscar dónde están mis medidas, dónde están. Las van a buscar, si las guardaron en el escritorio, o busquen en el escritorio, si las guardaron en algún lugar, en alguna carpeta con algún nombre, búsquenlas. A mí me abrió automáticamente, entonces voy a seleccionar las medidas y voy a abrir. Si se dan cuenta, cuando yo ponga abrir, me va a aparecer acá arriba el nombre, dense cuenta. No tengo título, no sé si alcanzan a ver que aquí no dice título, pero yo voy a poner abrir y me va a mostrar que yo estoy trabajando con las medidas que se llaman talla 6 a 14, depende del nombre que ustedes le hayan puesto. Antes de iniciar a trabajar, a mí me gusta que ustedes ya vayan guardando su archivo. Vayan guardándolo. ¿Cómo se lo guardan? Aquí en el tercer icono tienen la opción de guardar. Pueden guardar directamente desde allí o desde archivo, no hay problema. Yo lo voy a guardar en el escritorio. Voy a poner el nombre falda básica, ¿verdad? Y lo voy a guardar. ¿Por qué? Porque como yo les había dicho en una sesión anterior, siempre es importante cuando uno trabaja algo en la computadora ir guardando constantemente los cambios que se vayan haciendo, porque siempre pueden pasar algún tipo de problemas cuando se trabaja con computadoras, así que es preferible ir guardando para que si acaso pase algo, pues su archivo esté guardado. Listo, entonces allí estamos, ¿no? Ya tenemos guardado,
tenemos ya seleccionadas las medidas con las que vamos a trabajar, que es nuestro cuadro de medidas, nuestro cuadro de tallas, y ya tengo el primer punto de mi pieza, que en este caso se llama falda. ¿Ok? El nombre de los puntos ustedes pueden moverlos para donde sea, para que no les estorben. En algunos momentos llega a estorbar, entonces les pueden mover para ciertos lados para que no les estorbe o no cause confusión alguna. Listo, entonces vamos a empezar a patronar la falda. Vuelvo, repito, si ustedes lo quieren hacer un poco diferente no hay ningún problema, porque ya depende de la forma en la que uno desarrolle los patrones. ¿Yo qué voy a hacer? Voy a hacer mi ángulo básico en la parte superior con la medida de la cintura y en el largo con la medida del largo total de la falda, ¿sí? Esa es la forma en la que yo patrono. Por favor, hagan según como ustedes consideren más apropiado, ¿no? Entonces, ¿qué hablábamos una sesión anterior o en las sesiones anteriores? ¿Qué hablábamos? ¿Qué yo les decía? Si yo tengo un punto ya creado y necesito crear líneas, en este caso un ángulo, ¿qué herramienta necesito? Por favor, ya habíamos hablado de esto, ¿verdad? ¿Qué herramienta necesito para empezar a hacer una línea, por ejemplo, en la parte superior de la línea de la cintura? ¿Qué herramienta necesito? ¿Verdad? ¿Se acuerdan que decíamos la primera herramienta de punto? No se confundan. Verán que una de las sesiones anteriores hablábamos punto, línea y curva. Entonces, en este caso, punto. Herramientas de punto. ¿Cuál necesito? La primera, punto de distancia y ángulo. ¿Por qué la primera? Porque la primera me sirve para agregar un nuevo punto a base de uno ya creado anteriormente. Entonces selecciono la herramienta primera, punto de distancia y ángulo, y selecciono. Desde mi punto A voy a hacer en la parte superior la línea de cintura. Por favor, que yo les decía, ¿qué consideración tienen que tomar ustedes para hacer una línea totalmente recta? ¿De qué hablábamos las clases anteriores? ¿Qué tengo que hacer para que la línea se mantenga totalmente recta? Tener presionado el Shift. Con esta herramienta, tener presionado el Shift. Entonces, ¿qué hago? Presiono el Shift, ubico, como yo estoy viendo que está totalmente recto y no he soltado el Shift está sostenido. Allí le doy un clic. Cuando yo le di el clic y me aparece el cuadro, ahí suelto el Shift, porque la línea está totalmente recta. Listo. Ahora, las sesiones anteriores, cuando hicimos la sesión de reconocer las herramientas básicas del programa Valentina, yo les había dicho que en longitud uno tiene que poner la medida que necesita. Sí, pero cuando lo hacemos manualmente. Pero en este caso estamos trabajando con cuadros de medidas. Entonces, ¿qué tengo que poner? ¿Qué medida tengo que poner? Tengo que poner la medida de cintura. ¿Y cómo hago eso? ¿Ya? En la parte de longitud, en la parte de este cuadrito de diálogo, en la parte derecha tienen una FX. Esta FX es el asistente de fórmula. Es aquí donde ustedes van a encontrar su cuadro de medidas. Entonces, donde dice longitud FX, voy a ingresar al asistente de fórmulas, di un clic y voy a buscar mi medida que necesito. Si se dan cuenta, aquí les aparecen las medidas que ustedes ingresaron. Aquí están todas las medidas que ustedes ya ingresaron. Voy a buscar medida de contorno de cintura, voy a buscar dónde está, aquí está contorno de cintura, de la forma que ustedes hayan guardado, ahí lo tienen. Doy doble clic para seleccionar. Verifiquen por favor con mucho cuidado, despacio, hay que trabajar despacio en este programa. Verifiquen por favor que donde aquí en el cuadrito superior tengan solamente su medida de cintura, ¿ya? A veces aquí les puede quedar otro número. No, si les llega a quedar otro número, bórrenlo. Aquí solo tiene que estar la medida que seleccionaron, que en mi caso es contorno de cintura. ¿Sí? Listo. Ahora,
En la parte superior de este mismo cuadro de diálogo, ustedes ya les va a mostrar cuál es la medida. Miren, aquí donde está este igual, les dice que la cintura tiene 68 centímetros. ¿Tengo que poner OK o no? No, ¿verdad? No tengo que poner OK todavía. ¿Por qué? Porque para hacer una falda yo no pongo la medida total de cintura. Para hacer una falda yo ubico la cuarta parte de cintura. Ya, entonces no puedo poner OK porque estaría poniendo 68 centímetros y eso no está bien. Tengo que poner la cuarta parte. ¿Qué hago entonces? En la parte del cuadrito donde está la medida de contorno de cintura, voy a dar clic ahí porque voy a agregar algunas cositas. Voy a decirle a mi programa, yo tengo el contorno de cintura pero lo quiero dividir para 4. Entonces pongo el signo de división, en este caso es el slash, pongo dividido para 4 y si se dan cuenta en la parte superior ya me dice, ya no es 68, ahora es 17 porque dividí para 4 esa medida anterior. Ahora, si ustedes quieren agregar pinzas, por ejemplo, le van a poner más 2 o más 3, dependiendo la cantidad de pinzas, o sea, la medida que ustedes utilizan para la pinza. Yo le voy a poner más 2, porque voy a poner unas pinzas de 1 centímetro para cada lado. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Seleccioné la medida que es contorno de cintura, pero le estoy diciendo al programa, divide esa medida para 4 y suma 2 centímetros que es para la pinza. Ahí está, 19 centímetros y ahí sí, como ya yo estoy viendo que la medida está bien, ahí sí le pongo OK. Y listo. Y obviamente OK porque ya en la longitud ya se aplicó la medida que yo estoy seleccionando. Voy a encajar mejor el zoom para que sea un poco más pequeño. Ahí está. Listo. Ahora, desde el vértice, desde el que va a ser el vértice, desde la A hacia abajo, para formar ya mi ángulo básico, tengo que poner el largo de falda, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? ¿Con qué herramienta? ¿Qué tengo que hacer? ¿Se acuerdan? Desde el A hacia abajo tengo que poner el largo total de falda. ¿Con qué herramienta lo hago? Con la misma, ¿cierto? Con la misma. La primera herramienta, punto de distancia y ángulo, porque es la herramienta que me sirve para agregar un nuevo punto a base de un punto anteriormente creado, ¿cierto? Entonces aquí vamos. La misma herramienta, selecciono el punto A. Del punto A hacia abajo, por favor, para que la línea me quede totalmente recta, presiono el Shift. Ahí, cuando ya está totalmente recta, el Shift presionado, doy clic, suelto el Shift y ahí sí tengo que ingresar qué medida necesito. Ya, entonces, ¿qué les decía? Estamos trabajando con cuadro de medidas, entonces tengo que buscar la medida que necesito, en este caso largo de falda, entonces me voy al asistente de fórmula, acá arriba en el FX, asistente de fórmula. Miren, automáticamente les aparece un número, pero eso se les va a borrar después. Si no se les llega a borrar, ustedes lo borran manualmente con cuidado. Entonces yo no le hago nada, me voy directamente a buscar la medida de largo de falda. Ahí está, doble clic y automáticamente se va a borrar ese número de arriba. Si no se les borra el número, por favor bórrenlo despacito. Ya, a mí se me borra automáticamente, me está diciendo el programa que esa medida tiene 60 centímetros. Yo le voy a dar OK, porque esa medida no se divide, ¿verdad? No se divide para nada, si le doy solamente OK y OK. Pongo encajar mejor zoom para poder ver todo completo, por eso le pongo encajar mejor zoom para ver todo completo y allí está mi ángulo básico. ¿Sí? Ahí está. ¿Qué más tengo que hacer ahí? ¿Qué tengo que hacer? Depende de la forma que ustedes patronen, pero ¿qué es lo que hago yo? Allí empiezo a poner el alto de cadera. ¿Qué quiere decir? Necesito poner el alto de cadera. Quiere decir que necesito un punto en esta línea. ¿Qué herramienta tengo que usar? Recuerden que eso ya lo vimos. Si quiero poner
un punto sobre una línea ya creada, tengo que utilizar la segunda herramienta que se llama punto de distancia y ángulo a lo largo de una línea. Esa herramienta me sirve para poner un punto sobre una línea ya creada. Ahora, ¿qué les había dicho sobre esta línea? ¿En qué orden se utiliza? ¿Qué les había dicho yo? ¿En qué orden se utiliza? Les habíamos dicho, ¿verdad?, que ustedes tienen que utilizarlo en el orden desde donde van a empezar a tomar la medida. Quiere decir, desde la cintura o desde el punto A, selecciono el punto A hacia abajo. En este caso tengo que seleccionar el punto A2. Eso quiere decir que la medida va a tomar de arriba hacia abajo, porque si lo selecciono al revés, les tomaría de abajo hacia arriba y ahí la medida les queda mal, ¿ya? Entonces, listo, voy al asistente de fórmula, de la misma manera busco la medida alto de cadera, doble clic para seleccionar, dice que tiene alto de cadera, 18, no tengo que hacer ningún tipo de división, modificación de medida porque es una medida de largo. Las medidas de largo, como ustedes saben, pues no se las dividen, nada, entonces directamente ok. Listo, ahí estamos, ¿no? Ahí estamos. Ok, ahora voy a hacer un poquito más grande, voy a hacer un poquito más grande para verlo más de cerca. Listo, ahí está, cintura, cadera. En el punto A3, que es el punto que acabo de crear, ¿verdad? Ahí está completito, en el punto A3, tengo que hacer, manualmente dijéramos, tengo que escuadrar la línea, ¿verdad? Tengo que escuadrar la línea porque necesito poner aquí la medida de contorno de cadera, entonces tengo que escuadrar esta línea. ¿Qué herramienta creen ustedes que necesito? Recuerden que solo tengo el punto A3 y por acá no tengo absolutamente nada, entonces debo crear la línea de contorno de cadera. ¿Qué herramienta creen que tengo que utilizar? La primera herramienta, punto de distancia y ángulo. ¿Por qué? Porque esa me sirve para crear un nuevo punto en base de un punto anteriormente creado. Entonces, esa herramienta, selecciono la herramienta, selecciono el punto A3, ¿verdad? ¿Ya? Una línea totalmente recta, por esa razón presiono Shift, doy clic, listo. Busco la medida, contorno de cadera, doble clic, verifico que esté solo la medida, verifico el número de la medida, pero no es necesario, pero se los recomiendo que lo vayan viendo. Pero yo sé que el contorno de cadera no se pone en la medida completa. Tengo que dividir la cadera para 4. Cadera, contorno de cadera dividido para 4 y ahí sí puedo dar OK. OK y OK. Listo, ahí sí. Listo, espero que lo estén viendo completito. ¿Qué es lo que me hace falta? ¿Qué me hace falta? El orden en el que ustedes patronen no pasa nada, pueden patronar en el orden que ustedes quieran, pero yo les podría decir que me hace falta el largo de la falda, escuadrar el largo de la falda para ya cerrar el largo de la falda, ya ir cerrando, ir formando ya mi faldita. Ahora, aquí es lo que yo les decía anteriormente. Ustedes tienen varias opciones para crear este punto, ¿ya? De lo que hemos aprendido hasta ahora, tienen dos opciones para crear este punto que está aquí, para formar el rectángulo, ¿verdad? Tienen dos opciones. ¿Cuáles son esas dos opciones? ¿Verdad? La primera opción es con la herramienta de punto de distancia y ángulo, ponen aquí otra vez la cuarta parte de contorno de cadera y ya les queda rectito. Y la otra herramienta es la que ya hemos manejado también, que es la herramienta de X, Y, ¿verdad?
X, Y también, que es la que yo les decía que me parece mucho más rápido, pero cualquiera de las dos les funciona súper bien. Ustedes deciden cuál de las dos utilizan, no hay problema, porque después para terminar de marcar pueden utilizar la herramienta de línea, ¿verdad? En mi caso, yo voy a utilizar la herramienta de X e Y. Entonces, selecciono la herramienta de X y Y marco los puntos que son mis puntos guías, punto de X y punto de Y. En este caso el punto de X el A4 y el punto de Y el A2, y automáticamente me forma ese rectángulo que necesitaba. Entonces súper rápido, no necesito aplicar medida ni dividir nada, solamente selecciono mis puntos guías y ya está. Y ya saben ustedes, para terminar de unir, ¿qué herramienta tengo que utilizar? Tengo exactamente que seleccionar las herramientas de línea y selecciono la herramienta de línea entre puntos. Esta herramienta, línea entre puntos, me ayuda a unir dos puntos ya creados. Yo ya tengo creado el punto A2, selecciono punto A2 y el A5. Listo. Ya está unido, así ya directamente. Y lo mismo hago para el punto A4 y el A5. Y A4, A5 y ya está. Súper rápido. Voy a la parte superior, voy a hacer un poquito más grande, voy a la parte superior. Y en este caso tengo que unir o cerrar desde el punto A1 al punto A4. ¿Qué herramienta utilizábamos? ¿Verdad? Nos íbamos a la pestaña de curva y seleccionamos la herramienta de curva simple, que es la herramienta que me permite unir con una curva dos puntos anteriormente creados, punto A1 y punto A4. Y generalmente se crean unas curvas medias raritas, por esa razón ustedes seleccionan la curva y empiezan a mover las palanquitas hasta la forma de la curva que ustedes necesiten y consideren que es una curva apropiada. ¿Sí? Ahí está. Miren que ya la falda está casi terminada. Ya, ahora, ¿qué más hacemos? Recuerden que la forma, por favor, en la que ustedes quieran patronar depende de ustedes. Yo la voy a patronar de la siguiente manera, igual para practicar un poquito más lo que son las curvas. Listo, generalmente cuando hacemos este tipo de faldas, vuelvo y repito, depende cómo lo trabajen, pero yo bajo 1 centímetro en la parte del centro frente o del centro atrás para darle esa curvita, la curvita de la cintura. Entonces necesito bajar 1 centímetro para hacer una curvita. ¿Ya con qué herramienta bajo 1 centímetro? ¿Cómo yo aquí pongo un punto? ¿Qué tengo que hacer? ¿Verdad? ¿Cierto? Ya hemos utilizado muchas veces esta herramienta y nos sigue funcionando porque es una de las herramientas más utilizadas, que es la segunda herramienta, punto de distancia y ángulo a lo largo de la línea, que es la que me permite crear una línea, un punto sobre una línea ya creada. Ahora, importantísimo, seleccionar en el orden que voy a medir, es decir, de arriba hacia abajo, porque de arriba hacia abajo es que yo voy a bajar 1 centímetro. Entonces selecciono desde el A hacia el A3. Siempre tengo que seleccionar 2 puntos, obviamente, siempre 2 puntos. Del A al A3 bajo 1 centímetro. En este caso es una medida estándar, si se lo puede llamar así, entonces no tengo que buscar medidas, sino más bien solamente escribir directamente. Entonces aquí pongo 1 centímetro. No tengo que buscar medida ni nada, solo pongo 1 centímetro y pongo OK. Listo. Ahora, como les decía, voy a unir con una línea semicurva. Me voy a las curvas
curva simple, y la curva simple es lo mismo. Recuerden que vamos a hacer el ejercicio con unas pincitas, entonces es de la misma forma. Si yo sé que en esa curva después tengo que hacer una pinza, primero pienso para reconocer en qué orden es en el que voy a dibujar. En este caso es desde el A6 hacia el A1, no al revés. ¿Por qué? Porque necesito luego poner la pinza, y la pinza yo la mido del centro hacia adentro, yo no la mido de afuera hacia adentro. Entonces, por eso tienen que tener cuidado. Vuelvo y repito, las curvas tienen unas palanquitas. Por favor, ordenen las curvas, porque si no les pueden quedar estos cachitos, no sé si lo alcanzan a ver. Después les pueden quedar estos cachitos y eso hace que la forma del patrón esté mal, y luego se complica. Luego se complica al momento de hacer los detalles del patrón, que ya después les explico. Listo, miren ahí. Voy a ver si es que puedo arreglarle un poquito mejor por ahí. Yo creo que ya es suficiente. Miren, ahí está. Y finalmente me falta la pinza. Ya, finalmente me falta la pinza. Ahora, la pinza va sobre la línea de cintura, que en este caso es la curva que acabo de hacer, porque es la línea que representa la cintura, ya que hice el cavadito para la pinza, ¿verdad? Bueno, listo. Entonces, ¿se acuerdan que en la sesión que estábamos reconociendo las herramientas las herramientas de Valentina? Yo les decía que en la sección de curvas hay una herramienta que me sirve para poner puntos sobre la curva. ¿Qué herramienta es? ¿Cuál era la que yo les decía? Es la segunda herramienta, ¿verdad? La segunda herramienta. Segmentación de una curva simple se llama, pero esa herramienta me sirve para poner un punto sobre una curva. Entonces, ¿qué hago yo? Selecciono la herramienta y con esa herramienta selecciono la curva. En este caso no tengo que seleccionar puntos, en este caso no, con esta herramienta no. Con esta herramienta yo selecciono la línea curva. Si ustedes se dan cuenta, me permite hacerlo sin ningún problema. Me paro sobre la curva, le doy clic y ahí tengo que poner la medida, ¿verdad? Listo. Ahora depende cómo ustedes ponen. Yo utilizo la medida de distancia de busto para poner las pinzas de la falda, y yo me guío de la medida de distancia de busto, pero ya depende cómo ustedes lo hagan. En mi caso, yo me voy a buscar la medida, me voy al asistente de fórmula, me voy a buscar distancia de busto, doble clic. Esta medida, como es una medida de ancho, se divide para 2, que eso ustedes ya lo saben súper bien. Divido para 2 y le pongo que se va a poner justamente la medida donde necesita. Hay personas que ponen la pinza en la mitad. Si ustedes quieren ponerlo en la mitad, le ponen en la mitad, ya depende como ustedes lo quieran hacer. Listo. Y ahora tengo que poner 1 centímetro para cada lado. 1 centímetro para cada lado. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo hago eso si esa herramienta solo me permite poner la medida en una sola dirección? ¿Cómo hago con esa herramienta? Utilizo la misma herramienta porque es la única herramienta que nos ayuda a poner un punto sobre curva. Utilizo la misma herramienta, pero tomando en consideración algunas cosas que ya son cosas súper fáciles cuando uno está enfocado pues en la forma en que patrona y viendo un poquito esto de la lógica del patronaje. Entonces, ¿cómo yo le hago? Yo vuelvo a seleccionar la curva. Vuelvo a buscar la misma medida, distancia de busto. Distancia de busto le vuelvo a dividir para 2 y yo digo, yo no quiero poner el punto ahí mismo, yo quiero poner el punto 1 centímetro atrás. ¿Qué creen ustedes que tengo que hacer?
Exacto, si yo no quiero poner el punto ahí mismo, sino 1 centímetro antes, entonces ¿qué hago? Tengo distancia de busto dividido para 2, pero le digo menos 1 para que me salga 1 centímetro antes. Y le pongo OK y van a ver lo que pasa. Miren, ahí está. Miren, se puso 1 centímetro antes, que era lo que yo quería. Ahora necesito 1 centímetro para el otro lado. ¿Qué hago? Hago lo mismo. Selecciono la herramienta que me permite poner un punto sobre curva. Selecciono la curva. Hago exactamente lo mismo. Busco la medida, distancia de busto, divido para 2. Y como ahora va 1 centímetro adelante, ahora ¿qué debo hacer? Más 1. Y eso quiere decir que ahora va a estar 1 centímetro adelante. ¿Ok? Ok. Miren, perfecto. Ahí está. Súper fácil. Ahora, tengo que poner el largo, ¿verdad? El largo de la pinza. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer si tengo que poner aquí una línea recta? ¿Cómo hago? ¿Con qué herramienta lo hago? ¿Se acuerdan? ¿Con qué herramienta tengo que hacerlo? ¿Verdad? Tengo que escoger una herramienta de punto porque no tengo nada por aquí, está todo en blanco. Tengo que escoger una herramienta de punto. ¿Qué herramienta es? Porque básicamente tengo que hacer una línea recta. Básicamente la referencia es el punto A7. ¿Con qué herramienta lo hago? ¿Verdad? Con la herramienta de punto de distancia y ángulo, que es la que me permite crear nuevos puntos a base de un punto anteriormente creado. Entonces selecciono esa herramienta, selecciono mi punto guía, que en este caso es el A7, y presiono Shift para que la línea esté completamente recta y doy clic. Suelto y ahí sí pongo la medida. La medida pues ya depende de cómo ustedes patronen. Generalmente depende, hay personas que ponen 10, 11, 12, a veces hasta 8 centímetros, a veces hasta 15, ya depende la base que ustedes quieren trabajar o cómo ustedes trabajen. Yo para el delantero a veces le pongo 10, para el posterior le pongo 12, pero vuelvo y repito, depende. Voy a ponerle 10 centímetros. Y ustedes son libres de poner lo que ustedes consideren apropiado. Yo les pongo manualmente 10 centímetros porque esta medida es una medida estándar. Escribo 10 y pongo OK. Listo. Ahora necesito cerrar la pinza. ¿Con qué cierro pinza? Con una línea, con la única herramienta de línea que hemos aprendido, que es la herramienta de línea entre puntos. Simplemente selecciono la herramienta y selecciono 2 puntos que se van a unir con línea recta, en este caso A8, A10. Vuelvo a seleccionar la herramienta, ahora el otro lado, A9, A10. Encajar mejor zoom para que lo alcancen a ver y miren, ya tienen su falda dibujada. Ya tienen la falda dibujada. Ahora, en este ejercicio, en el de ahorita, no voy a diferenciar delantero y posterior. Pero si ustedes lo quisieran diferenciar, lo que tienen que hacer simplemente es dibujar la pinza aquí mismo, la pinza pero con las medidas requeridas para el otro molde. Yo no lo voy a diferenciar. Voy a trabajar con la misma medida de pinza para delantero y posterior para no confundirlos mucho en este momento o para que no se me confundan, ¿no? Pero si ustedes quisieran diferenciar, simplemente hacen lo mismo pero le ponen la pinza en la medida que sea. Sí, la medida que sea. Bueno, vamos a suponer que es igualito la parte delantera y la parte posterior. Vamos a pensar que es igualito, entonces ese molde me sirve a mí para el delantero y para el posterior, que es lo importante de patronaje digital.
No es que yo haga un patrón primero del delantero y luego hago del posterior, o primero del posterior y luego hago del delantero. No, lo importante es ahorrar tiempo. Entonces, yo aquí ya tengo delantero y posterior. Punto. Ahora, ¿qué tengo que pensar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Puedo decir que el patrón ya está terminado? ¿Puedo decir que ya puedo mandar a imprimir? ¿Sí o no? Perdón. ¿Sí o no? No, ¿verdad? Me hace falta algunas cosas. Primero, en patronaje digital ustedes tienen que entender que ustedes van a mandar a imprimir ya como van a cortar. ¿Ya? Cuando lo hacemos de manera manual, nosotros dibujamos la cuarta parte de la falda, perdón. Cuando lo hacemos de manera manual, nosotros dibujamos la cuarta parte de la falda, que es lo que yo ya tengo en la pantalla. Y como lo estoy haciendo de manera manual, yo agarro la tela, la pongo a doblez de tela y ubico el patrón, tizo y corto. En el caso del patronaje digital se hace así. No. ¿Por qué? Porque se supone que estamos ahorrando tiempo. Entonces, necesito que se imprima tal cual. Tal cual imprimo, monto sobre la tela y corto. Quiere decir que yo no voy a estar doblando la tela, yo no voy a estar tizando, no. Solamente imprimo, pongo sobre la tela y corto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el patrón tiene que estar exactamente como necesito para cortar de una vez. Entonces, ¿qué creen ustedes que me hace falta trabajar en este momento? Les estoy comentando, ¿verdad? Que yo no es que voy a doblar la tela y de a cortar, no, no, se imprime, se pone y se corta. Quiere decir que los patrones tienen que estar tal cual van a cortar. El delantero tiene que estar abierto. No voy a doblar telas, el delantero tiene que estar abierto. Y el posterior tiene que estar la cuarta parte porque en el centro de atrás va la pinza. Perdón, va el cierre, va el cierre. Entonces, ¿qué quiere decir? Necesito abrir el molde para que sea completa la parte del delantero. Necesito abrir molde. ¿Cómo hago eso para abrir molde? Listo. Vamos a abrir el molde para alistarnos para mandar a detalle. Listo. Nos vamos en la parte izquierda de la computadora, bueno, de la pantalla. En la parte izquierda tenemos las pestañitas, puntos, línea, curva, tenemos otras opciones y entre esas opciones tenemos la pestañita de operaciones, ¿sí? Operaciones. En la pestaña de operaciones tengo dos herramientas que son parecidas. Yo prefiero trabajar con la segunda de las parecidas, de las que son parecidas. Las parecidas son estas herramientas de aquí que se llama objeto volteado por línea y objeto volteado por eje. Yo prefiero trabajar con la segunda, objeto volteado por eje, porque me parece a mí más fácil, pero si ustedes quieren trabajar con la anterior pueden hacer el ejercicio para que ustedes verifiquen. La diferencia es que el uno tiene que guiarse por una línea recta y el otro tiene que guiarse por un punto de eje. Punto. Yo prefiero trabajar con la segunda, que es la que les voy a mostrar en este momento, objeto volteado por eje, que es la que me va a ayudar a abrir el patrón, que se abra el patrón. Entonces, selecciono la herramienta de objeto volteado por eje y tengo que empezar a seleccionar los puntos y las curvas que tengo que abrir, o sea, el patrón lo voy a abrir, entonces tengo que presionar puntos y curvas que se tienen que abrir, o que se tienen que copiar, que se tienen que espejar. Tengo así mi falda, perdón, tengo así mi falda, pero tengo que hacer el espejo. Entonces, tengo que seleccionar todos los puntos y todas las curvas que tienen que venir acá. Entonces, los puntos del centro no son necesarios porque ya están en el centro, entonces, los demás sí.
Entonces, ¿qué hago yo? Miren, voy presionando todos los puntos. Les sugiero que vayamos presionando con control para presionar varios a la misma vez, para no ir haciendo uno por uno, sino ya selecciono varios al mismo tiempo. Entonces, miren, presiono la herramienta la herramienta de eje, objeto volteado por eje, y con el control sostenido voy presionando. Voy seleccionando todos los puntos y todas las curvas que necesito espejar. Entonces, presiono control, voy diciendo qué punto necesito. El punto del centro no, porque ya está en el centro. Entonces digo, necesito los puntos de las pinzas A8, A7, A9, A10. El A10 no lo voy a seleccionar. ¿Por qué? Porque les voy a mostrar qué pasa si se olvidan de un punto de una curva. No lo voy a seleccionar para hacer la prueba después y contarles qué pasa si se olvidan de seleccionar algún punto. Ya, voy a seleccionar, me voy a saltar también esta línea, ya les voy a explicar por qué, me voy a saltar y ya les explico luego. El A1, la curva, cuando van a seleccionar una curva tienen que ponerse sobre la curva, miren, se ponen sobre la curva y dan clic, ahí la seleccionaron. Estoy presionando el control no lo suelto. El A4, el A5, ya son todos los puntos y todas las curvas. Suelto el control, tengo todo lo que necesito seleccionado y doy enter. Si se dan cuenta, se marcó como de un color verde, eso significa, me está diciendo están marcadas. Y voy a presionar mi punto de eje. ¿Cuál es mi punto de eje? Para mí el punto de eje es el punto que está central. Entonces mi punto de eje es el punto A. Miren, justamente el centro, el punto A, punto guía, el punto base. Presiono el A y todo se va a copiar al otro lado. ¿Sí vieron? Y le doy OK. Miren. En este caso los puntos, bueno, los nombres como que se cruzan, no importa, yo los muevo, los arreglo y ahí están todos, miren. Ay, pero digo, me olvidé del punto de largo de pinza y me olvidé la curva de la cintura. Recuerden que las curvas también se copian, importantísimo. No se les ocurra ponerse a dibujar la curva, porque nunca les va a quedar exactamente igual si ustedes dibujan lo izquierdo a lo derecho. Por eso las curvas se copian. Miren, yo copié ya la curva de la cadera. Me olvidé de copiar la curva de la cintura y el punto de largo de pinza. ¿Qué hago? ¿Voy a borrar todo? ¿Control Z? No. Simplemente vuelven a hacer lo mismo. Seleccionan la herramienta, objeto volteado por eje. Digo, me faltó la curva, la selecciono. Miren, me pongo sobre la curva. Se ponen sobre la curva. En las líneas no les permite. Miren, si ustedes se ponen sobre las líneas no pasa nada, ni les deja seleccionar. Pero en la curva sí, se ponen sobre la curva y le dan clic. Ya, miren, ahí ya seleccionaron. Siempre se ve como que remarcadito o siempre se ve como que unos puntitos, unas líneas entrecortadas. Eso significa que ya está seleccionado. Pero digo, también me faltó el largo de pinza. Quiero copiar el largo de pinza. Entonces presiono control para que con control me deja seleccionar varios puntos o varias líneas al mismo tiempo. O sea, si yo presiono control me deja seleccionar varios puntos y líneas al mismo tiempo. Entonces voy a presionar control para de una vez copiar el punto que me faltó, que era el punto A10, que es el punto de largo de pinza. Listo. Suelto control, ya tengo seleccionado lo que me faltaba, doy enter, como que se remarca de color verde y presiono mi punto de eje. ¿Cuál es mi punto de eje? El punto central, A, y se copia. Todo lo que me faltaba se copia al otro lado, le pongo OK y ahí está, miren, ahí está. La curva ya se copió y el punto de largo de pinza que me faltaba también ya se copió, ahí está.
Ahora, importantísimo puntos y curvas, importantísimo. O sea, si ustedes se ponen a dibujar las curvas nunca van a ser igual de un lado al otro lado, pero las líneas al contrario sí, las líneas son líneas y van a ser líneas siempre. Entonces, en este caso el programa no copia las líneas, solo copia los puntos y a mí me toca simplemente agregar o completar las líneas y eso lo hago con la herramienta de línea. Me voy a la herramienta de línea, las herramientas de línea y empiezo a unir los puntos que me faltaron. Pero, sí, claro, ¿no? Las líneas en los puntos que me faltaron, ¿no? Simplemente voy uniendo, selecciono la herramienta, selecciono los puntos que quiero unir, selecciono la herramienta, selecciono los puntos que quiero unir, selecciono la herramienta y selecciono los puntos que quiero unir. Perfecto. Terminado. Terminado. Listo. Vuelvo y repito, esto es todo. Esta es mi falda delantera y mi falda posterior. No les voy a hacer ninguna otra adaptación para no cruzarnos muchas líneas y que no haya alguna confusión, entonces simplemente lo hago así. Fíjense que algo pasó por aquí, me parece. No, bueno, ahí está bien. ¿Ya? Ahí está.